Correcto. Listo, ya está. ¿Me confirmas, María Alejandra, si se puede grabar, por favor? Y de igual forma, si se puede ver. Y ya, perfecto, listo. Listo, María Alejandra, ya estamos cada vez más cerca de finalizar el curso. Nuevamente, voy a presentarme ya. Lo que está de más, mi nombre es Enrique Aguado, soy de Patología 1 en este periodo de verano. Y bueno, de igual forma, te menciono otra vez, ¿no? Estamos muy próximos a acabar. Este es el penúltimo tema. Yo le cambié el orden, eso te lo expliqué también. Estoy haciéndolo en el orden en que te lo vas a encontrar en el libro para que lo comprendas mucho mejor, ¿no? Eh, Ese tema realmente es muy rentable. Te mencionaba, mira cuántas preguntas vamos a hacer. Este es un de ciclo pasado. Y eso, mis alumnos a mí me dijeron que no habían tocado ese tema por alguna razón, pero sí ha venido bastante. O sea, mucho ha venido en realidad, miren. O sea, mira, acá van cuatro preguntas, cinco, seis, ocho preguntas sobre este tema. Y vas a darte cuenta que realmente no es nada complicado, ¿no? O sea, realmente esto es un tema muy rentable que debes hacerlo con tiempo, ¿no? Porque acá ya entramos a lo que en algún momento te indiqué, ¿no? O sea, pato uno por lo menos es una integración de inmuno, embrio. Esto ya lo vimos, ¿no? Hemos hablado de esto, es la de micro y parásito. Y ya, pues en estos últimos temas es donde vamos a hacer acápite, ¿no? Para ello. Acá vamos a hacer el énfasis para estos dos cursos, ¿no? Acá vas a recordar bastante, sobre todo las familias, cosas que te generan y todo ello, ¿no? Porque realmente o sea, es un tema muy, muy rentable, la verdad, es muy, aparte de rentables, discúlpame, un momentito, sí, mando. Discúlpame, sino que estoy solucionando mi promoción, un segundo, ya está, ya, discúlpame, Alejandra, ya continuamos. Entonces, te mencionaba, acá es donde vamos a desarrollar lo que viene a ser microparásitos, ¿no? Que son cursos a veces odiados por los alumnos, muchas veces porque es complejo entenderlo, por la abundancia que hay, ¿no? De microorganismos como tal, pero es muy entretenido realmente. Esta primera parte es de full virus y después vamos a hablar ya, o sea, la siguiente clase que nos tocaría sería bacterias, parásitos, ¿no? Hongos y lo que resta. Del VIH, por ejemplo, ya hemos hablado, y otro lado de los receptores, también de las fases, desde el medio en el parcial, entonces también ya, o sea, ya tienes un poco de noción, ¿no? De los virus, ¿no? Entonces, los virus como tal no son causantes, pero son causantes de un gran número de enfermedades, tanto agudas como crónicas, ¿no? Siendo considerados parásitos intracelulares que, vale la pena mencionarlo, dependen del huésped, ¿no? Esto es algo que debes saber, dependen del huésped. Y además, esto no tiene una relación de simbiosis que muchas veces bueno, te pueden hacer confundir en preguntas de examen, sino que, o sea, al momento que se depende del huésped, esto no le favorece para nada al huésped, el único que se beneficia, el beneficiado es el virus, ¿ya? Nadie más. Por ejemplo, ¿no? Lo que te mencionaba el VIH-Sida. En este caso, el VIH como tal está afectando los linfocitos TCD4, ¿no? Pero el único que se va a beneficiar, ¿no? Para que genere más viriones y poder seguir afectando al microorganismo es el virus, nada más, ¿no? En cambio, tu organismo, si hay una baja de las defensas, lo único que va a generar es mayor riesgo de infecciones, ¿no? Además, se menciona que, bueno, esas infecciones agudas y crónicas por parásitos intracelulares tienen una clínica poco demostrativa y que al coexistir con bacterias, y no solo con bacterias, sino con hongos también, van a producir infecciones mixtas, ¿no? Por ejemplo, para las bacterias te comenté que había uno en específico que era para grandes quemados y hospitalizados.
Por ejemplo, tenemos el Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que es muy típico en los hospitales. ¿Y cuál era su mecanismo de acción? Que también ya lo hablamos, es mediante la piroptosis, ¿no? Esta es una imagen más que todo de generalidades, realmente no hizo que los doctores pregunten, quizás hacer mención solo de los tres primeros, como que el herpes simple tipo uno y 2 van en el mismo grupo, ¿no? Son el simple. ¿Cómo diferencias del tipo uno del tipo 2? El tipo uno es orofaringio, ¿ya? Mientras que el tipo 2 es más que todo genito urinario, genito o genital, ¿no? ¿Bien? Y en cuanto al el herpes simple tipo uno, es muy típico realmente verlo. O sea, casi todos estamos infectados por herpes tipo uno. Es el famoso beso de araña. No sé si en algún momento tú habrás escuchado a tu abuelita, algún familiar. Sí, seguro que sí, ¿no? Que dicen, ah, le ha besado la araña. Antes de tener la costumbre. O sea, no digo que todos, ¿no? Pero, por ejemplo, mi familia, por lo menos por parte de mis abuelos, sí, como que tenían esa costumbre, decían, uy, le ha besado la araña, ponle acetil rojo, creo. O si no, también yo he escuchado que decían que se le tiene que quemar con el cigarrillo, justo donde están esos, ¿cómo decirlo? Esas vesículas que se llegan a formar, ¿no? Entonces, es muy típico realmente ello. Y muchas veces suele reactivarse, se reactiva con mucha frecuencia realmente. ¿Y por qué se llega a reactivar? ¿Por qué los virus pueden reinfectar, por así llamarlo, cuando las defensas están bajas, ¿no? Cuando las defensas caen, el virus puede tener un mayor ataque, ¿no? Digamos que, a ver, un simple ejemplo, ¿no? Digamos que hay un barrio X donde es súper peligroso, pero gracias a las autoridades han mandado militares, marinos, todo, y logran disminuir, ¿no? El índice de robos. Pero basta que se vayan ellos y todos los choros aparecen y empiezan a nuevamente hurtar, etcétera, etcétera, ¿no? Algo similar pasa con tu organismo. ¿Hasta acá todo claro, María Alejandra, o tienes alguna duda? Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Y bueno, es lo mismo, bueno, similar al resto de ejemplos que te estoy colocando, ¿no? La hepatitis B, por ejemplo, que de igual forma es muy común, pero muy pocos suelen desarrollar el hepatocarcinoma, ¿no? O carcinoma hepático también le dice. ¿Ya? Dentro de la historia tenemos muchos hitos realmente, y esto no ha sido pregunta de examen en ese momento, pero sería bueno que lo manejes, ¿no? Como que muchas de las enfermedades causadas por virus cursan con periodos antisintomáticos o prodrómicos previos al inicio de las manifestaciones clínicas, ¿no? Los primeros enfoques científicos en el siglo XIX permitieron la identificación clínica de los virus, como la viruela y la rubiola, ¿no? Cuyas manifestaciones son cutáneas, ¿no? Y de acá han hecho una pregunta, pero no solo de acá, sino también hay una tabla más específica en unas diapositivas más adelante. Además de ello, te mencionan otro hito en el que Ivanovsky y Beyering identificaron el virus del monosaico del tabaco, ¿no? En el siglo XIX, permitiendo conocer su mecanismo de infección. A la primera mitad del siglo XX se descubrieron numerosos virus, como el de la fiebre amarilla, el poliomavirus, y el virus de la fiebre amarilla, por ejemplo, es muy frecuente en el Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde? En la selva, ¿ya? Por eso si viajas, viaja con arte. En 1940, Delbruck, Luria y otros utilizaron bacteriófagos como modelos de replicación viral. ¿Y qué son los famosos bacteriófagos? Prácticamente son como jeringas, ¿no? Que lo que hacen es inyectar el virus, ¿no? Tiene esta estructura. A fines de la década de 1940, Enders y sus colegas cultivaron poliovirus en cultivo de tejidos e iniciaron la era de las vacunas, antibióticos, etc. Y actualmente se sigue la investigación de los virus para buscar de nuevos tratamientos genéticos, ¿no? O sea, hasta el momento se sigue allí empleando. Para lo que no se usa, los virus, o se dice, ¿no? Que se podría llegar a usar en el futuro, pero por el momento no, es las guerras, ¿no? Por el momento no lo están empleando, o por ahora no hay estudios que lo avalen. ¿Ya? La estructura de los virus, nosotros tenemos dos tipos de virus realmente. Tenemos un virus que tiene simplemente su cápside, que está formado por los famosos capsómeros, que son estos circulitos. Dentro tenemos el material genético, que puede ser ADN o ARN, nunca ambos, ¿ya? Y esa es la cápside como tal, lo que te mencionaba. Además, tenemos diversas enzimas, ¿no? Que pueden ser proteasas, transcriptasas inversas, etcétera. Por otra parte, vemos que hay virus con envoltura. ¿Y qué son los virus con envoltura?
son prácticamente estos de acá, digamos, el tipo A, pero con un anillo que los está rodeando, ¿no? Que está conformado de qué? De lípidos y glicoproteínas, nada más. Algunos componentes adicionales, tenemos espículas, picos, cola, fibra proteica, placa basal y puntos de anclaje. Para poder complementar lo que te mencionaba, lo mismo, ¿no? Vemos que no hay mucha diferencia con lo anterior. Y bueno, el diagrama de la diversidad de virus, realmente hay bastantes tipos. Los virus se van a clasificar según su estructura, según su forma. Por ejemplo, acá vale la pena mencionar a los bacteriófagos, ¿no? Que es lo que te mencionaba, tiene una forma de jeringa que va a inyectar el virus, ¿bien? Y el virus herpes, que bueno, realmente es muy, o sea, es una familia muy grande, ya llega hasta el 8. Y eso de igual forma te lo estoy colocando más adelante. Continuamos. Llegamos al primer punto realmente importante que debes manejarlo como de lugar, porque de acá siempre sacan preguntas. Siempre, ¿ya? Siempre están de acá utilizándote una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo te van a preguntar a ti? No te van a preguntar el tamaño del genoma. No te van a preguntar si tiene envoltura. Tampoco la simetría de la cápside. Yo tengo que te van a preguntar la familia, el ejemplo y el tipo de ácido nucleico, ¿no? Vemos que la gran mayoría son ARN, ¿no? Entonces yo te recomendaría que te aprendas lo que son ADN para que puedas descartar. Pero a su vez debes aprender cuáles son de cadena simple y de doble cadena, ¿no? O también si son lineales o circulares. ¿Cuáles han sido pregunta de examen en la antigüedad? En exámenes pasados. El Norwalk virus, que pertenece a la familia de los Calciviridae. ¿Y cómo es? Es una cadena simple positiva con ARN, ¿no? Dentro de su materia genética. Otro, por ejemplo, tenemos dentro de la familia Paramyxoviridae, que acá es donde vamos a tener el famoso sarampión, ¿no? Acá tenemos el measles virus. ¿Qué es el measles virus? Es el sarampión, ¿no? Está en inglés. Es establecido en inglés. ¿Cómo es su cadena? Es negativa, ¿no? Simple negativa con material genético de ARN, ¿ya? Otro que también lo han preguntado, el orthomyxoviridae. ¿Para cuál? Para el virus de la influenza, ¿no? Esta parte de acá, dudo mucho que te consulte, pero es esencial que lo manejes, porque acá te van a venir preguntas. ¿Ya? Al doctor le encanta preguntar. Obviamente, ratovirus, coronaviridae, incluso flaviviridae, creo que se podría descartar, ¿no? Pero te lo resalto de igual forma, ¿no? Entonces, ¿se comprende cómo es que a ti te pueden venir las preguntas? ¿O tienes alguna duda de acá, María Alejandra? Perfecto. Y acá lo vamos a hacer más adelante de igual forma, pero por ejemplo acá podría hacerte mención de cuál, del parvoviridae, que está para el parvovirus humano, que es B19. Usualmente el parvovirus suele afectar a los perros, ¿ya? Y por eso se les coloca una vacuna que es la vacuna quíntuple. No sé si tú tienes un perrito en casa, pero bueno, yo también me enteré de esto hace poco, ¿ya? O sea, te mentiría, pero usualmente el parvovirus suele afectar más que todo a los perros. Por eso le ponen acá parvovirus humano, porque no es, ¿cómo decirlo? No es una enfermedad que ataque especialmente a nuestra especie, ¿no? Sino que sobre todo ver con los animales, ¿no? Sobre todo con los perros. ¿No? Y acá, mira, tenemos las preguntas. Por ejemplo, acá te mencionan, ¿no? Con relación al virus del sarampión, si tú no te acuerdas cómo se dice en inglés, que es el measles virus, tú fácilmente lo sacas por la familia, que forma parte de los Paramyxoviridae, ¿ya? Fácil, es lo que te comentaba. Es un ARN de cadena simple. Ni siquiera te preguntan el sentido si es positivo o negativo. ¿Me dejo entender? Pregunta del ciclo pasado. Fácil, al ojo, ¿ya? Por eso esto se estudia con tiempo. Segunda pregunta. Respecto a la naturaleza y actividad de los virus, señale la opción correcta. Pero señale la opción correcta, claro, está bien. ¿Son parásitos intracelulares facultativos? Puede ser. ¿Poseen dos tipos de ácido nucleico en la nucleocapsia? No. Yo te dije, es ADN o ARN, ¿no? No tienen aplicaciones de terapia genética, falso, es lo que te mencionaba, así se está empleando. Para lo que no se están empleando, ¿para qué es? Para la guerra, ¿no? Establece una relación de simbiosis falso. La simbiosis como tal es, tú me ayudas, yo te ayudo. Y el virus no hace eso con nosotros, entonces esto es falso. ¿Se reproducen de manera dependiente? Sí, dependen del huésped, ¿no? Dependen de él mismo para
¿Para qué? Para poder replicarse. Igual que el cáncer. Porque si no, como si el huésped fallece, ¿quién le va a llevar el oxígeno, los nutrientes, etcétera? Lo que pueda requerir, ¿para qué? Para que aumente el tamaño. Nadie, ¿no? Entonces acá sería la D, ¿no? ¿Se entendió esta pregunta? María Alejandro, ¿tienes alguna duda? Perfecto. El rotavirus pertenece a la familia de lo que te mencionaba. Retrocedemos y ¿cómo tienes que visualizar? Tienes que visualizar estos tres que te estoy resaltando, ¿no? Familia, el ejemplo y el tipo de ácido nucleico. Te están hablando del rotavirus en cuestión, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es buscarlo. En este caso, Reoviridae con rotavirus, ¿no? También ya te han preguntado del Paramyxoviridae con el sarampión. ¿Qué es correcto? Sobre la propagación, diseminación y expulsión de los microorganismos en las enfermedades infecciosas. No hay proliferación local, sino sistémica. Los microbios no atraviesan la barrera placentaria. La transmisión orofecal es común en infecciones endógenas. Los microbios expulsados pueden reinfectar al paciente. Bueno, en este caso sería así, ¿no? Esto, como tal, lo vamos a ver más adelante, pero justo lo que te mencionaba, ¿no? Nosotros vamos a tener lo que se llama, ¿no? Una diseminación primaria. Y después vamos a pasar a lo que se llama viremia, ¿ya? O también lo conocen como diseminación secundaria. La diseminación primaria es cuando el virus llega a donde el torrente circulatorio y desde allí se dispara hacia el órgano que quiere afectar, ¿ya? Hacia el cual tiene mayor tropismo. El tropismo es, digamos, me gusta más el cerebro que el hígado, entonces me voy para el cerebro, ¿ya? A eso se refiere. Y una viremia o diseminación primaria es desde el hígado, nuevamente va la sangre y se empieza a diseminar a más órganos, ¿ya? Entonces acá obviamente puede haber una reinfección del paciente, pero sobre todo, ¿por qué se daba? Porque te comenté, por una inmunosupresión, ¿no? No sé si me dejo entender acá. ¿Está claro, María Alejandro? ¿Tienes acá alguna duda? Perfecto. Esto es los estadios de la interacción virus con la célula diana. No te confundas. Célula diana, no huésped, ¿ya? Son distintos. Acá, este es de lecturio, pero a mí me gusta mucho cómo lo tiene. Vamos a ver dos ejemplos. Acá lo que te pone es que simplemente hay 5 pasos. El primer paso es la fijación. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te mencioné que el virus como tal podía tener sus glicoproteínas, ¿no? Sus proteínas de anclaje. Ya, acá lo podemos ver. En la primera etapa, que es la fijación, el virus llega y se ancla a la membrana de la célula hospedadora o sana, ¿ya? Acá no se une, perdón. Esa es la primera etapa. En la segunda, recién. O sea, hay una conexión entre los receptores de membrana y los receptores o las proteínas de anclaje del virus. Y eso le permite que se integre al virus, ¿no? Aunque no es la única forma de ingresar a la célula. Pero para fines didácticos, gánate, o sea, acuérdate de ello, ¿ya? Una vez ingresa, vemos que la cápside, que estaba conformada por sus capsómeros, se desintegra, se separa. ¿Para qué? Para liberar el material genético por un lado y por otra parte estimular la síntesis de proteínas virales, ¿no? Que a la larga lo que van a hacer es tener mayor cantidad de ARN o ADN viral y como tal, con ello vamos a poder ensamblar nuevos virus o también le dicen viriones, ¿ya? Por último, ¿cuál es la última etapa? Ya se da la liberación, ¿no? Que de igual forma vamos a ver cuáles son todos sus tipos. Pero hasta acá todo claro, ¿se comprende esta parte? Perfecto. Acá vemos lo mismo, por ejemplo, vemos la fijación, ¿no? Su receptor, su proteína de anclaje, después lo penetra, acá se agarra y puede ingresar de diferentes formas, ¿no? Pues con membrana, por ejemplo, para los virus envueltos, o los que son no envueltos, puede ser por endocitosis. Ingresan, ¿y cuál era la segunda etapa que te comentaba? Aparte de la penetración, la replicación y expresión del gen, ¿no? Acá se ve, se tienen las copias del genoma y con ellos vamos a poder integrar los famosos viriones, ¿ya? Que por último van a verse liberados, ¿no? ¿Y cómo se liberan? Mediante lisis, exocitosis y gemación. Nuevamente, más de lo mismo, vemos que acá puede ingresar y qué es lo que va a generarte, ¿no? Te genera el genoma viral, va a haber replicación, síntesis de RNA mensajero,
¿Y qué es lo que te va a generar esta proteína viral que se llega a producir? Por ejemplo, ensamblaje del virus, ¿no? Antígenos virales, transformaciones neoplásicas, células lisadas o fusión, alteraciones metabólicas, inclusiones virales, ¿no? O reducción, ¿no? Como tal, del ADN, ¿de qué? Hay una disminución del ADN en la célula huésped, ¿ya? No incrementa. Y por otra parte, va a haber también mayor síntesis de el ARN y las proteínas, ¿no? Esta parte de acá no es tan necesario que lo aprendas, porque esto creo que es una imagen que realmente te marea, pero es prácticamente lo mismo que ya hemos estado viendo, ¿no? Vemos que primero ingresa, o primero se fija, después penetra, después genera una duplicación del genoma viral, y una vez tiene el genoma, libera los viriones, ¿no? Ya vimos mediante exocitosis, mediante lisis, mediante gemación, ¿ya? ¿Hasta acá todo claro? ¿O tienes alguna duda? María Alejandra, perfecto. Y después vemos que las fases, mira, yo te comenté, estas son las fases de lecturio, ¿no? De lo que puede encontrar en internet para que sea más didáctico. Pero ¿cuáles son las que te considera el doctor y que es importantísimo que lo sepas? Son todas estas. ¿Cuántas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Todas estas de manejar, porque el doctor ha preguntado cuál de las siguientes no forma parte de los estadios de la interacción virus, células diana. ¿Ya? La fijación ya la hablamos. ¿A qué se refería? Receptor con su proteína, ¿no? Del virus. La penetración de igual forma, también lo vimos. El desmontaje se liberaba, ¿no? Se separaba en sí los capsómeros y liberaban el material genético. La transcripción junto a la traducción es para incrementar el material genético, ¿no? Y poder, ¿qué cosa? Posteriormente, producir nuevos viriones, ¿no? Junto a la replicación y el montaje, ¿ya? De igual forma que lo tienes más detallado. Y por último, ya se liberaba, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda infectar más células, ¿ya? Por otra parte, los estadios de interacción virus-huésped y célula diana, ojo allí, vemos que los pasos son distintos, no es lo mismo. De forma resumida, se ve así, ¿no? Una entrada, una replicación primaria, un tropismo, que es la afinidad que va a tener el virus hacia determinado órgano. Después hay una diseminación, después una replicación secundaria, una lesión celular y la respuesta inmune del huésped, ¿no? La entrada al huésped está de más decirlo, pero el ejemplo con el herpes virus simple es que él va a ingresar a partir de dónde? A traerle la piel o mucosas, como labios, mucosa bucal o genital. Y la transmisión suele ocurrir por contacto directo con las secreciones infectadas, ¿no? La replicación primaria se da donde en las células epiteliales de la mucosa o de la piel, ¿no? Por donde ingresó. Formando así qué cosa, vesículas y úlceras, que son características, esto es lo que te mencionaba, sobre el herpes tipo 1 y tipo 2, que puede ser en la comisura labial, que es el famoso beso de araña, o también a nivel genitourinario, ¿no? La diseminación, que es la viremia primaria, anteriormente me equivoqué, acá lo vemos más detallado, es ya, infectaron en la primera etapa, que es donde ingresaron, o sea, el lugar de ingreso. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a diseminarse hacia los ganglios sensoriales y desde allí la diseminación sistémica va a ser mínima, ¿no? Pero lo relevante va a ser la migración neuronal, ¿no? En este caso, en el caso del virus herpes simple, ¿no? En la descripción normal te colocan, ¿qué cosa? De que se migran, o sea, del lugar de origen, o donde suelen afectar principalmente, van a migrar hacia los ganglios linfáticos y desde allí pasar a la sangre, ¿ya? Y cuando llega a la sangre, allí se considera la famosa viremia primaria, desde donde va a diseminarse a más órganos, ¿ya? En la replicación secundaria, ¿qué es lo que ocurre? El virus nuevamente va a irse a la sangre. ¿Para qué? Para poder afectar de manera sistemática, ¿ya? En el herpes, lo que podemos visualizar es que es inusual esta fase, ¿no? Como viremia sistémica o secundaria. ¿Por qué sistémica o secundaria? Porque afecta más órganos, pues, ¿no? Y en lugar de eso, va a establecer la latencia en ganglios sensoriales y durante reactivaciones el virus migra de nuevo al epitelio causando lesiones recurrentes, ¿no? Esto de la reactivación es lo que te mencionaba, cuando las personas suelen estar o someterse bajo estrés, por ejemplo, corticoides de manera prolongada, ¿no? De forma no controlada, les puede salir nuevamente el herpes, ¿no? En la comisura labial.
Y esto me pasó hace poco, o sea, no a mí, sino a un conocido. Me empezó a decir, no, Aarón, me he ido al hospital. Este paciente se encuentra en Estados Unidos, ¿no? Y me dice, Aarón, me he ido acá al hospital porque tengo miedo, ¿no? Me están saliendo ronchitas en la comisura, pero en mi casa no tengo arañas, entonces no sé qué puede ser, ¿no? Y me dicen, me he ido al hospital y me han dicho que tengo herpes. Me dicen qué tan malo es. Le digo, ¿qué tipo de herpes, no? Porque hay muchos. Y me dicen, no, es el herpes simple tipo 1. Entonces ya simplemente yo lo explico, ¿no? Este tipo de herpes es orolabial, es muy normal. Solemos infectarnos de niños, ¿ya? Solemos infectarnos de niños. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿no? Mamá lo tiene y en muchos hogares se acostumbra a qué cosa, papá, mamá le dan besos al hijo, ¿no? No es que sea algo malo, ¿no? En el sentido de que lo hagan de mala intención, sino que son costumbres, ¿no? Y eso se tiene que respetar. Pero por no darse cuenta, pueden contagiarle el herpes, ¿no? Porque, ¿qué te menciono acá? ¿Cómo ingresa? Mediante la piel o las mucosas, ¿ya? Entonces, pasamos, o sea, ya hablamos de la viremia primaria, bueno, la replicación primaria, que es el primer lugar, después la viremia primaria, la replicación secundaria y la lesión celular o persistencia de la infección, ¿no? Que es el virus, produce daño celular o persistencia, que puede ser crónico latente y puede provocar inflamación o necrosis o formar reservorios de infección, ¿no? En el virus herpes simple, lo que genera es una necrosis de células epiteliales formando úlceras dolorosas, además permanece latente en órganos de ganglios sensoriales, reactivándose ante estímulos, ¿no? Que te comentaba. Y la respuesta del sistema inmunológico, el huésped activa las defensas innatas y adaptativas para contener la infección y la eficacia depende de qué? De la inmunidad individual y la virulencia del virus, ¿no? El sistema inmunológico controla la replicación activa, limita la diseminación y contiene la reactivación, sin embargo no elimina el virus. Persiste latente causando brotes recurrentes, ¿no? Entonces, ¿ha quedado claro hasta acá, María Alejandro? ¿Tienes alguna duda con esto? Perfecto, ¿no? Y acá a la derecha podemos ver una imagen similar. Este es el virus herpes simple. Vemos que infecta, ¿no? Mediante las células epiteliales de la mucosa o de la piel, ¿no? Posteriormente llega a su viremia primaria y va al subganglio linfático, desde el cual va a llegar al torrente sanguíneo y acá va a empezar a afectar más órganos, ¿no? No de manera sistémica, sino limitada. Cuando afecta en un primer instante, en una viremia primaria, afecta el músculo, el hígado, el vaso y los vasos sanguíneos propiamente, ¿no? Sobre todo el endotelio, ¿ya? Por otra parte, miren, no confundirse, perdón, no confundirse. Vemos que la hepatitis B puede ser una viremia secundaria, ¿no? En este caso, el hepatitis B lo que te genera, lo que puede ocasionarte, es qué cosa puede diseminarse a la piel, a las glándulas salivales, al riñón y al cerebro, ¿no? Aunque acá de igual forma te colocan, ¿no? ¿Cuál más tiene, o sea, qué agentes tienen tropismo por determinado órgano, ¿no? Por ejemplo, en la piel, varicela, zóster, mouspox, ¿no? En las glándulas salivales, la rabia, el MAPS, los riñones, la arena Hanta, en el cerebro, el polio, ¿no? Y el West Nile, ¿ya? Algunos virus y enfermedades víricas humanas. ¿De qué manera tienes que tú estudiarlo, ¿ya? Esto de igual forma es importante, el doctor le encanta preguntar, ha venido ya en pregunta de examen, el ciclo pasado también lo han tomado. Entonces, ¿cómo te van a preguntar? Te van a decir virus asociado al sistema respiratorio. Así cortante la pregunta. ¿Cuál va a ser? No vas a decirle que es rotavirus, ¿no? Porque ahí te está colocando en la tabla que es digestivo ese, ¿no? En cambio, en respiratorio tenemos al adenovirus, rinovirus, influenza A y B y virus sincitial respiratorio. Entonces, ¿qué tienes que aprenderte? Principalmente, únicamente la especie y el sistema, ¿ya? Porque de acá te van a preguntar la enfermedad como tal, nunca han preguntado, no creo que la pregunten realmente, no he visto. Si el doctor la diese a preguntar, realmente sería muy raro, porque no, simplemente no lo hace. Pero acá esto lo vas a complementar mejor con, ¿qué? Con tu fisiopatología, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la influenza, el virus de la hepatitis, que bueno, eso sí lo vamos a hablar acá, también el sarampión lo vamos a hablar, varicela zoster también lo vamos a hablar acá, herpes tipo 1, tipo 2, citomegalovirus también lo hablamos acá, ¿no? Y Epstein-Barr de igual forma, ¿no? Pero de esa manera te van a consultar. ¿Cuáles otros han sido preguntas de examen? Hepatitis, ¿no? B, la D, el rotavirus, el norovirus, ¿no? Con erupciones cutáneas, rubiola, sarampión, ¿no? Varicela, pero la reactivación de la varicela zóster por el herpes zóster, ¿no? Herpes simple tipo 1, tipo 2, ¿no? Citomegalovirus, virus Epstein-Barr, ¿no? Hay un montón.
Otro que ha sido poliovirus para el sistema nervioso central, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿comprendes cómo te pueden evaluar con esta tabla, María Alejandra? ¿Tienes alguna duda acá? Perfecto. Por ejemplo, mira acá. Virus asociado a erupciones cutáneas, sistémicas y retroauriculares. ¿Cuál es? Te fijas. Mira, rubiola. ¿La rabia será? ¿Dónde está la rabia? La rabia creo que ni te la ponen acá. No, ni siquiera te la colocan. El polio, sistema nervioso central. El dengue, te lo colocarán acá. Visualizamos. Está en arbovirus, no tiene nada que ver. Influenza respiratorio, ¿no? Entonces, ¿cuál será? Rubiola. ¿Qué te pareció esta pregunta? ¿Fácil, difícil? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, María Alejandra? Así tal cual te lo han preguntado. No han hecho nada más. Pregunta muy directa. Realmente todas las preguntas que tenemos han sido muy directas el ciclo pasado, entonces han estado bien tranquilas. ¿Pero qué te ha parecido a ti, María Alejandra? ¿Has tenido alguna dificultad con esto? Ah, perfecto, fácil. Eso. Y mira, acá pasamos, ¿no? Algunas preguntitas. Mira, son estadios de qué? De la interacción virus-huésped, excepto preguntas de examen pasadas, ¿ah? Ahí también yo te he brindado banco. No, aún te he pasado. Finalizando la clase te envío para que puedas también resolver más bancos. Son exámenes pasados, de donde estoy sacando algunas preguntas, las más relevantes a mi parecer, pero hay muchas más. Pero mira, son estadios de interacción de virus huésped, no confundir virus célula, ¿no? Era el principal que te dije. ¿Te acuerdas cómo era acá? ¿Cuál no sería entre interacción virus huésped? La replicación secundaria sí era. Tropismo celular formaba parte de. La diseminación también, ¿no? La lesión celular sí está formando parte del virus huésped. La penetración no. Ese no te lo ponen, ¿ya? Mira, acá lo vemos. Penetración, ¿dónde está? Pues, virus, célula diana. Y el tropismo como tal va a formar parte de acá, ¿no? De la replicación primaria muchas veces. Hace el órgano que más quiera afectar, incluso en la replicación secundaria, puedes visualizarlo acá, ¿no? O viremia secundaria, por ejemplo, ves que en la piel, las glándulas salivales, el riñón, hay un agente para cada órgano, ¿no? ¿Me dejo entender o tienes alguna duda con eso? Perfecto. Corresponde a un estadio de interacción virus-célula. Acá lo contrario, ¿no? ¿Cuál será? Replicación primaria no puede ser. Lesión celular tampoco puede ser ese huésped. Entrada en el huésped podría ser, ¿no? Diseminación, no, nada que ver. Montaje, esta sí es, ¿no? Esto es lo que te hablé, para formar ¿qué? Nuevos viriones que posteriormente se van a liberar, ¿ya? ¿Entendido? ¿O tienes alguna duda acá? Perfecto. El virus de la influenza, ¿a dónde pertenece? A ver, acá, o a ver, ¿te acuerdas de esto? ¿Cuál será? Será coronaviridae, tobaviridae, enteroviridae, ortomixoviridae, picornaviridae. A ver, retrocedemos, ¿ya? A ver, ¿cuál me dices tú? La de ortomixoviridae. Influenza. Correcto. A ver, ¿qué está? Correcto. Está muy bien. Ortomixoviridae. Muy bien. En la interacción virus-huésped de la infección por herpes virus simple, la replicación secundaria ocurre. ¿Dónde ocurre? ¿No? Mira, replicación secundaria, virus herpes simple. Replicación secundaria, piel, correcto. De igual forma acá lo podemos visualizar, ¿no? O espérate un momentito. No, discúlpame. Mm, la replicación secundaria. A ver, acá te lo coloco. Músculo, no, escúchame. Acá la replicación secundaria no es en la piel, ¿ya? Eso es en la replicación primaria, ¿ya? Acuérdate, mira, acá lo tenemos. Se me hacía raro, ¿verdad? La replicación secundaria que se está dando donde en la viremia primaria, ¿no? Según esta imagen de acá, ¿dónde puede ser? ¿En el músculo? ¿O en el hígado?
¿no? Y acá, ¿qué es lo que tenemos? El hígado, ¿no? ¿Entendió? ¿O tienes alguna duda hasta acá? Perfecto. Respecto a la naturaleza y actividad de los virus, señala la opción correcta. Establece una relación de simbiosis con el huésped. Ya hablamos que no. No tienen aplicaciones en terapias genéticas. Falso, sí tienen. Poseen dos tipos de ácidos nucleicos en la nucleocápside. Falso. Solo uno. ¿Son parásitos intracelulares obligados? Puede ser. Se reproducen de manera independiente. Falso. Entonces, ¿cuál será la B? Corresponde a un virus que afecta predominantemente en el sistema digestivo. ¿Cuál crees que es? Adenovirus, norovirus, rubiola, papilomavirus, poliovirus. ¿Tú cuál dirías? Por ejemplo, el polio es para el sistema nervioso central. Correcto. Lo corroboramos. Norovirus está muy bien. A nivel citoplasmático, la síntesis de proteínas virales produce lo siguiente, excepto, esto es donde lo podíamos visualizar. Esta pregunta realmente fue muy rata y yo no lo hubiese podido responder realmente. ¿Por qué? Porque el doctor sabe de dónde la saca de también. La saca de acá, a nivel citoplasmático, una tablita, ¿no? ¿Qué es lo que genera, ¿no? Y acá ¿qué te puede poner? Mira, antígenos virales, si estaba. Desórdenes metabólicos también estaba, te lo comenté. Ensamble de los virus, sí. Aumento de la síntesis proteica, a ver, vamos a ver. No, acá te dice que estaba reduciéndolo, ¿no? Esta. Esta última pregunta sí fue un poquito difícil, pero el resto, ¿qué te pareció? ¿Qué tal el nivel? Yo siento que sí se puede responder, ¿no? Rápidamente. Correcto. Y ya pasamos a la parte ya más entretenida, creo yo. Mira, ya hemos avanzado 19 diapositivas como tal, nos faltan en cuanto a 25 diapos. Y acá no vamos a correr, pero es un poco más tranquilo. A mí realmente lo que me importa que te maneje sí o sí es la lámina 29 y 37, ¿no? Y bueno, y la 40. Acá te coloco muchas más diapositivas para que te haga más didáctico el momento de estudiarlo y no solo lo leas así tabla, 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 ¿no? También quizá para complementarlo. Acá al final incluso te pongo, ¿no? La bibliografía donde lo estoy sacando, ¿no? Algunas cosas también lo saco infecto para que se te haga más tranquilo, ¿no? Es poder estudiar. Por ejemplo, mira, acá hablamos de la familia, bueno, las infecciones víricas agudas, de la familia Paramyxoviridae, ¿no? Mira, y acá, ¿cuál es el principal representante del cual vamos a hablar ahorita? Sarampión, ¿no? Que es un virus ARN, tiene cápside y hélice, es envuelto, tiene una cadena simple negativo y es no segmentado, ¿no? Y forma parte de la familia Paramyxoviridae y de la subfamilia Morbillivirus, ¿ya? ¿Cuáles son sus proteínas representativas? La proteína H, que es para unión al ácido ciálico, la F de fusión y la M de ensamblaje, ¿ya? ¿Y cómo se va a dar la patogenia de la sarampión? Empezando, la epidemiología va a haber alta incidencia en lugares donde no hay vacunas. La sarampión de por sí es una enfermedad que está prácticamente erradicada, entonces no se suelen ver muchos casos hoy en día. Hubo un brote al finalizar el coronavirus y también hace, bueno, a inicios de años o finales de años del 2025, no sé si escuchaste, pero habían brotes, ¿no? Pero usualmente suelen darse en pacientes que, digamos, viajan de zonas en donde no hay vacunas, digamos, entran al Perú y pueden contagiar a uno que otro, pero actualmente se logra, ¿no? Se puede controlar. No es tan, o sea, no es algo mortal, por así llamarlo hoy en día, ¿no? ¿Y cómo es la transmisión? Por vía aérea, ¿no? Por gotitas, las gotitas de flujo, ¿no? Es altamente contagioso, sí. ¿Y cuándo suele aparecer el exantema, más representativo? A partir del cuarto día, ¿no? De haberse infectado, de haber estado en contacto con alguien que, bueno, está con la enfermedad, ¿no? Está con sarampión. La patogenia de la siguiente manera: hay una exposición, se infectan las células epiteliales de la tráquea y el bronquio, por medio de la proteína H, que también mencionó para qué servía, según el ácido ciálico. Vamos a tener que esto representa al CD46 y a la nectina 4. En cambio, la proteína F es para la fusión, ¿ya? Y por otra parte, una vez se infectan a la tráquea y los bronquios, van a pasar a que afectar a las células dendríticas y macrófagos alveolares, donde van a participar la proteína H, en este caso la CD105 o SLAM, y la proteína F de fusión, ¿no? Pasándose acá, que es lo más importante, que lo genera en un primer inicio, viaja a los ganglios linfáticos. ¿Y dónde habíamos visto eso? En una replicación, ¿dónde? Oh, perdón, ¿dónde está esto? En una viremia primaria, ¿no? Viajaba hacia los ganglios linfáticos y desde allí se liberaba a más órganos, ¿no? Pero además, algo que a mí me llama mucho la atención y que quiero que tú te acuerdes,
es esto. Va a generar una disminución de la interleuquina 12, ¿ya? Permíteme, creo que acá tengo una imagen muy, muy bonita de esto. Te lo voy a compartir ahorita por Instagram. A ver, a ver, lo vi, no, no te, no te encuentro esa red. Después te lo envío, no. Le voy a tomar captura. Un momento. Esto, ya que está. Está muy bonito y justo es del USMLE, del Step One, que es más que todo para la aplicación médica en Estados Unidos, ¿no? Si te llega a interesar. Pero esas son cosas que lo hemos hablado realmente acá, ¿no? Vamos a ver dónde está esto. Justo va asociado con esto. Interleuquina 12. Mira. Ahí te lo mandé, ¿no? Ves que allí tenemos al TH1, por ejemplo. Y acá lo tenemos para qué sirve el TH1. Y ahí es mucho más didáctico, ¿no? Para que puedas comprender que son conceptos que también ya hemos resuelto, ¿no? En el parcial, que vendrá a ser la selección positiva, la selección negativa, donde se da en el timo principalmente, después pasa a los órganos linfoides, ¿no? Que son los ganglios que tenemos en todo el cuerpo prácticamente, ¿no? Y acá lo que a mí me llama la atención es que acá la interleuquina 12, si te das cuenta, lo que va a generar es la activación del TH1. ¿Y acá qué te dice el TH1? Que soy blanco, ¿cuáles son? Los patógenos intracelulares como los virus y qué más, y los micobacterium, ¿no? Que hay una gran familia de estos. Además, la acción clave es que activa macrófagos y también a la hipotencia al TCD8. Acá eso sí lo voy a poner acá al costado, ¿no? Entonces, si hay disminución de interleuquina 2, perdón, si interleuquina 2, lo que vamos a tener, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? Discúlpame. Está bien acá. No, perdón, que es interleuquina 2 y 12, ya. Interleuquina 2 y 12, ya. Ahí lo tenemos. Entonces, basándonos acá en el 12, ¿qué es lo que va a tener? No vamos a tener como tal macrófagos y TCD8, ¿no? Entonces, si no hay defensas, vas a volverte mucho más propenso a qué? A las famosas infecciones, ¿no? Y por parte del interleuquina 2, que es lo que te coloco acá, se puede activar principalmente por el Mintos, pero acá lo más representativo es la interleuquina 12, ¿ya? Es lo más llamativo, porque la interleuquina 2 más que todo es asociado a las alergias, ¿sí? Entonces visualizamos que cae, entonces hay mayor riesgo de infecciones. ¿Y cuáles pueden ser estas superinfecciones? La otitis media, neumonía bacteriana, etcétera, ¿no? Y veamos que en un primer instante que estaba viajando los ganglios linfáticos, se disemina a más órganos, hay mala respuesta inmunitaria, por esto de acá. Entonces, luego de 7 a 10 años se cronifica y te da la famosa encefalitis panesclerosante subaguda, ¿ya? Muy temido. Es lo más hardcore de lo que viene a ser la sarampión, ¿ya? Y a nivel histológico, ¿qué es lo que se va a poder visualizar? La famosa hiperplasia paracortical con células de Wartin-Finkelstein, ¿no? Que son células gigantes multinucleadas por fusión linfocítica. Cuartello, que ha sido pregunta de examen, ¿ya? ¿Se entendió, María Alejandra, o tienes alguna duda de esto? Perfecto. Acá de igual forma vemos el periodo de incubación. Acá no me interesa mucho que hagas caso a lo que viene a ser la línea de tiempo. A mí me interesa más que conozcas qué cosa, lo que se genera en el cuadro de la enfermedad, ¿no? Que es lo más representativo, las famosas manchas de Koplit, ¿ya? Esto es lo más representativo, lo que a mí me interesa. También el rash maculopapular, pero lo más llamativo son las manchas de Koplit. También le llaman Koplik, ¿ya? Es un enantema que se da más que todo a la altura de la orofaringe. Vemos que más que todo atrás, ¿no? Casi en el paladar blando, se ve algo acá rojizo. Eso es, ¿no? Es patognomónico. ¿Qué es patognomónico? Patognomónico, digamos, algo representativo de una enfermedad. O sea que si esta persona lo tiene, es 99% seguro que es una enfermedad de libro, ¿no? Por ejemplo, el sarampión son las manchas de Koplik, ¿ya? ¿Qué más?
Bueno, acá, como te mencionaba, ya hay muchas vacunas para poder prevenirlo. Eso solo como cultura. Está la vacuna atenuada, la primera dosis a los 12-15 meses y después la segunda 4 a 6 años, ¿no? 95% de eficacia. Entonces visualizamos acá un niño de 5 años no vacunado, presenta fiebre alta, tos, conjuntivitis y lesiones blanquecinas puntiformes en la mucosa bucal, ¿no? Lesiones, 3 días después desarrolla un exantema maculopapular que inicia en la cara y se extiende al tronco y extremidades. Si eso no te lo mencioné, mira, y de igual forma que está, ¿no? Vemos que acá es una distribución cefalocaudal, empieza en cabeza y cara y se va al tronco y las extremidades. Y acá de igual forma te lo pone, ¿no? Empieza en cara y se extiende al tronco y extremidades. ¿Y cuál de los siguientes es correcto? El exantema se debe a la repetición del virus en queratinocitos. No. Acá no te lo pone como tal, ¿no? No te pone acá ¿cómo decirlo? El, a ver, espérate, no sé cómo decirlo. No te pone como tal la replicación primaria, donde tiene mayor tropismo, ¿no? En este caso, entonces, no te lo está mencionando. Segundo, la mancha de Koplik son lesiones cutáneas características del sarampión. Esta puede ser. Y para mí, esta era una de las respuestas correctas, ¿no? Una, se puede reclamar realmente, porque es patognomónico. Porque es patognomónico. Pero la respuesta que te dio el doctor fue la C. El sarampión puede causar encefalitis postinfecciosa por mecanismos inmunitarios. Esa también puede ser, pueden ser ambas realmente. ¿Por qué? Acá te lo coloqué, ¿no? ¿Cuál era lo más representativo, lo más grave que te puede ocurrir una encefalitis panesclerosante subaguda, ¿no? ¿Por qué? Por la pérdida, ¿no? De las defensas como tal, ¿no? ¿Por qué? Por la caída de la interleuquina 2, interleuquina 12, ¿no? Caen, ¿ya? Entonces, ambas pueden ser realmente. El virus del sarampión pertenece a la familia Herpes viridae, nada que ver, ¿no? Ya vimos que era para Myxoviridae. La inmunidad contra el sarampión es medida exclusivamente por anticuerpos neutralizantes. No, usualmente cuando te ponen palabras como neutralizante, solo, únicamente, esas no suelen ser las respuestas, ¿ya? Realmente. Pero las más llamativas, como tal, de esta pregunta, de la 36, es la B y la C. No sé si queda claro del por qué son, o tienes alguna duda. Perfecto. Pasamos a la parotiditis, ya no sé si te sonará, ¿no? El famoso virus de la papera, también es muy conocido en las familias, porque dicen, no soples mucho globo, si no te van a salir paperas, ¿no? Nada que ver, nada que ver. De igual forma parte del Paramyxoviridae, pero en este caso es de la subfamilia de los rubulavirus, ¿no? Y ahí tenemos el famoso virus de la papera, ¿no? ¿Cómo es su estructura? Vemos que es un virus envuelto, tiene su cápside, es ARN, tiene su polimerasa, ¿no? Que lo que va a generar acá es una transcripción inversa, ¿no? Pero de igual forma vamos a tener viriones, ¿no? Que se van a liberar. ¿Cuáles son sus proteínas representativas? La hemaglutinina y las neuraminidasa, las más importantes, ¿ya? Y su patogenia, como tal, vemos que todo empieza por una infección mediante vía respiratoria. Ingresa. Y lo que va a generar es que va a tener su diseminación, pero ¿hacia dónde? Hacia todos los órganos prácticamente, ¿ya? Pero principalmente, y por lo que se caracteriza, ¿por qué es? Por la afección de las glándulas, ¿no? De las glándulas parótidas, ¿no? Y, perdón, las glándulas sublinguales, ¿no? Acá lo tenemos. O sea, acá tenemos a las glándulas parótidas y a las sublinguales, ¿no? Y también a las submandibulares. Perdón. Déjame. Acá la afección principalmente es a nivel de la glándula parótida, ¿no? Y de ahí es de allí de donde viene la parotiditis y la afección de las famosas paperas, ¿no? Donde se empieza a hinchar. ¿Pero es el único lugar que te puede afectar? No. ¿Por qué más se caracteriza? Yo le llamo la enfermedad de las itis, ¿no? ¿Por qué? Porque su afección puede diseminarse a cualquier órgano y acorde a ello, por ejemplo, en las meninges a nivel encefálico, la famosa meningoencefalitis, ¿no? Que se ha caracterizado por coma, convulsiones, retraso psicomotor, mioclonías, disautonomía, pleocitosis en LSR, etcétera, ¿no? La orquiepididimitis, dolor, edema, atrofia, ¿no? Infertilidad, etcétera. Miocarditis, ¿no? También lo tenemos, la pancreatitis, entonces es la enfermedad prácticamente de la itis, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá
¿Esto se logra comprender? ¿Tienes alguna duda sobre ello, María Alejandra? Perfecto. Y continuamos, ¿no? Con lo que viene a ser el polio. El polio, por otra parte, es un microorganismo que llega a afectar al sistema nervioso central, ¿ya? ¿Cómo es su infección? O bueno, empezando con su familia, forma parte de los Picornaviridae, eh, género enterovirus, contiene ARN, transmisión vía fecal-oral, ¿no? También puede ser por las secreciones respiratorias, pero principalmente fecal-oral, ¿no? Hay diversos brotes epidemiológicos y acá lo más representativo es que lo puede hacer mediante sus cero grupos del poliovirus tipo 1 hacia el tipo 3, ¿no? ¿Y a quiénes suele afectar principalmente? A los niños menores de 5 años. Es característico porque su tamaño realmente es muy pequeño. Vemos que mide 20 a 30 nanómetros. Es más pequeño que lo que hemos visto anteriormente. Acá no hay una polimerasa por lo que no hay transcripción inversa. Acá es normal. Además, no es envuelto, ¿ya? Y vemos que acá puede afectar los dos sistemas nerviosos, tanto el central como el periférico, ¿no? Entonces puede afectar músculos, piel, órganos, intestinos, como el cerebro y la médula espinal. Al momento de diseminarse, va a llegar a la médula, va a generar inflamación y obviamente ahí va a actuar la respuesta inmunológica, que por el deseo de tratar de controlar esa infección, va a terminar incrementando por mucho lo que viene a ser la inflamación, ¿bien? Porque eso te mencioné incluso en la teoría número 5 del parcial, ¿no? Te mencioné que la inflamación puede ser buena, puede ser benéfica, como puede ser mala, ¿no? En este caso es mala. ¿Por qué? Porque al momento de generar esa inflamación ocasionaría un corte, o sea, un cese como tal del estímulo a nivel de la médula espinal. Entonces se vería afectado tanto el acto anterior como posterior. ¿Y por qué sería malo ello? Porque en el anterior está la parte motora y posterior sensitivo, ¿no? Entonces es una afección sensitivo-motor, ¿no? Y por parte de qué más te puede ocasionar, va a generar una afección del polio vulvar. ¿Y de qué está encargado el bulbo arraquídeo? De la respiración, sobre todo. Entonces, si se llega a de, si se llega a afectar, puede generar un cese de la respiración. ¿Y ello en qué va a conllevar? A la muerte. Por la parte del sensitivo, obviamente que si no hay esas señales, no vas a tener la capacidad de sentir dolor, ¿no? Que no es bueno, pues el dolor es lo que nos mantiene alerta, ¿no? Digamos, ahorita tú te mueves y ves dejar un alfiler en tu asiento, te levantas inmediatamente, ¿no? Para no generarte mayor daño. Pero obviamente en estos pacientes, como no tienen esa capacidad de reacción, puede que se lleguen a lastimar mucho más, ¿no? De lo que, bueno, ya se podrían hacer con la parte sensitiva activa, ¿no? Entonces, ¿se llega a entender esto? ¿O tienes alguna duda, María Alejandra? Perfecto. Y acá es lo que te mencionaba. Vemos que acá el Paramyxoviridae por parte del sarampión es virus RN. En la actualidad ya no hay muchos realmente porque gracias a las vacunas se ha reducido en gran proporción lo que viene a ser el número de infectados. Solo tiene un serotipo. La vía de transmisión es mediante vía respiratoria, ¿no? Puede hacer también a través del, perdón, ¿dónde está? Sarampión. No, perdón, acá me estaba confundiendo. ¿Y cuáles son sus patogenias? Tiene tres receptores celulares identificados para la proteína hemaglutinina del sarampión, que es el SLAMF1, que es para los linfocitos activados, células dendríticas y monocitos, la nectina 4, que es para las células epiteliales, y los CD46, que es el usado por virus adaptados al cultivo, ¿no? La epidemiología se da en los países de alta renta. Las epidemias pueden producirse cuando el virus es introducido por viajeros provenientes de zonas donde la enfermedad es endémica y se debe transmitirse a personas no vacunadas, ¿no? ¿Y cuáles fueron los últimos brotes? En el Mundial perdón, en el Mundial 2014 y luego del COVID-19, ¿no? Las características clínicas es que la mayoría de los niños desarrollan inmunidad mediada por los linfocitos T frente al virus, que sirve para controlar toda esta patogenia, ¿no? Sin embargo, vemos que hay una caída de la interleuquina 2 y la interleuquina 2, ¿no? Además, va a haber una replicación de varios tipos celulares y van a afectar principalmente el epitelio respiratorio, ¿no? Y se diseminan a los ganglios linfáticos para posteriormente invadir el aparato respiratorio, perdón, el aparato urinario, la piel, el sistema linfático y el sistema nervioso central. Y debido a la inmunosupresión, lo que te puede dar es una coinfección bacteriana y además puede ser esta coinfección bacteriana o fúngica responsable de la muerte, ¿ya? La morfología, un exantema moteado, marrón rojizo en cara, que ya te dije, no empieza en cara, hacia las extremidades, ¿ya? Y a nivel
¿cómo llamarlo? Microscópico, tenemos las famosas células de Warting-Winkelday, ¿no? Y lo patognomónico, o sea, las famosas manchas de Koplik, que se da cerca de los conductos de Sten, ¿bien? Además, el Robbins menciona que las formas leves de neumonía por sarampión puede que termine en un infiltrado mononuclear peribronquial e intersticial. La parotiditis es un virus RN, suele estar asociado con la inflamación de las glándulas parótidas. Además, es bilateral, ¿ya? En la mayoría de los casos, en un 70%. Presenta dos glucoproteínas que te mencioné, las más importantes, la hemaglutinina y la neuraminidasa, y con la vacunación se ha reducido, ¿no?, la presencia de este mismo agente. Las características clínicas, te dije, es la enfermedad de qué? De la itis. Entonces puede haber una coinfección en dónde? En los testículos, toma la orquitis, ¿no? En el páncreas, la pancreatitis, ¿no? Entre otros muchos más. ¿Ya? Y cuanto más tardía la enfermedad, habrá mayor riesgo de complicaciones, que es extraparotidias, que te lo retrocedo para que podamos visualizarlo, ¿no? La parotitis, meningoencefalitis, artritis, ¿no? Glomerulonefritis, pancreatitis, etcétera. ¿Ya? Y las glándulas afectadas se encuentran aumentadas de tamaño y presentan una consistencia blanda y un aspecto húmedo, ¿no? También brillante, color marrón, rojizo en los cortes transversales. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Vamos a ver edema en el intersticio glandular y una infiltración difusa, que va a ser conformado por macrófagos, linfocitos y células plasmáticas que comprimen los acinos y conductos. El orquitis, que sea en los testículos, que sea una atrofia como tal, que es lo que vamos a encontrar forma tumefacción acusada y es debido al edema, la infiltración por células mononucleares y hemorragias focales. En la pancreatitis se verán necrosis parenquimatosa, grasa y presencia de un gran número de neutrófilos. Y hablando de pancreatitis, ¿te acuerdas qué tipo de necrosis se daba allí? Era una necrosis con un patrón en forma de tiza. ¿Lo recuerdas? Acá una pregunta, ¿no? Para ver si estás estudiando, ¿no? Tu parcial, ¿no, Alejandro? Un momentito. A ver, espérate, ¿qué es esto? Ya, vale. Listo, continuamos entonces. Bueno, dentro de la pancreatitis, acuérdate que ahí teníamos el famoso patrón en tiza. Entonces, ¿cuál era ese patrón? Era el famoso patrón de necrosis grasa, ¿ya? Ahí se va la famosa saponificación. ¿Queda claro, Alejandro? ¿Tienes alguna duda? Perfecto. Dentro de los poliovirus, mira cómo cambia de familia. Los poliovirus de igual forma son RN, no encapsulados, son vía fecal oral, y tienen dentro de su patogenia, hay un receptor de CD155 y se replica donde la mucosa de la faringe, las amígdalas, que está ubicado allí, y en el intestino, sobre todo en las placas de Peyer, ¿no? La vacunación nos ha permitido erradicar la poliomielitis en la mayoría de países, sin embargo, persiste en países pobres y conflictos bélicos, ¿no? Características clínicas, dan diversas manifestaciones, desde cuadro leve limitado hasta parálisis de músculos respiratorios y extremidades. Aunque la mayoría de las infecciones por poliovirus son asintomáticos, el 1% de los infectados presentarán invasión del sistema nervioso central. Y bueno, replicación de las neuronas motoras, yo te mencioné, es una afección, es motor sensitivo, o sea, por una parte, obviamente las personas van a dejar de moverse, van a perder cada vez más, ¿no?, la posibilidad de, por ejemplo, poder levantarse. Y es muy triste realmente. Yo en el Revaleti, cuando estoy en una paciente con polio, es muy, muy raro de ver realmente, pero sí es muy triste porque las personas no pueden hacer absolutamente nada por más que quieran, ¿no? Pero ellos refieren, ¿qué es lo que te comentan? Que de la noche a la mañana, digamos, dejan de mover una pierna, después la otra, después el brazo, después ya no se pueden levantar, se caen y ya simplemente quedan allí, ¿no? Y a veces es muy difícil que vuelvan a la normalidad. Hallazgos del sistema nervioso central, hay presencia de linfocitos en las leptomeninges y perivasculares, nódulos de microgliólisis, hay satelitosis e infiltrados inflamatorios mixtos parenquimatosos, y si bien es cierto, no se puede visualizar el virus microscópicamente. ¿Por qué? Porque era muy pequeño. Sus proteínas nos permiten saber que estoy allí, ¿no? Como el CD155. Entonces, a ver, acá te hago una pregunta, ¿no?
Un niño de 3 años sin antecedentes de vacunación es llevado a urgencias. A ver, acá simplemente basémonos en las palabras clave, ¿no? Exantema maculopapular, pequeñas manchas blanquecinas, ¿no? ¿En dónde? La mucosa oral. Después, ¿qué va a presentar? Una neumonía intersticial y en el análisis del laboratorio hay linfopenia severa y una inmunidad mediada por los linfocitos T, ¿no? ¿Cuál crees que es el agente más probable y a qué familia pertenece, ¿no? ¿Y cómo se llaman esas manchas? ¿Sabes cuál es, Alejandro? Correcto. ¿Y cuál es ese virus? Me vas respondiendo, o sea, vamos a sacar las respuestas. Vamos, uno, dos, tres. Sarampión. ¿Cuál es la familia? ¿Te acuerdas? Perfecto. Correcto. Para mí, Viridiae. ¿No? Te lo corroboramos. Ahí está, ¿no? Y correcto, las manchas de Koplik, ¿ya? Que es lo patonomónico. También dicen manchas de Koplik. Cualquiera de los dos está muy bien. Un accidente universitario forma, ¿no? Dolor y tumefacción, ¿dónde? La región periauricular derecha, ¿no? Que se extiende a la mandíbula, refiere que la hinchazón comenzó hace 48 horas tras un cuadro de fiebre leve. Los exámenes clínicos revelan la replicación primaria del virus que ocurrió en el tracto respiratorio, pero la disminución hematógena permitió que el virus mostrara un tropismo específico por el tejido glandular y epitelial de los conductos, causando la inflamación. El médico le advierte sobre el riesgo de las complicaciones de la lesión celular y el edema que puede afectar a los testículos, ¿no? ¿Cuál es esto? Te ayudo. Orquitis. ¿Cuál es el agente más probable, ¿no? Que está ocasionándolo? También, ¿cuáles son sus glicoproteínas? ¿Y cómo se denomina la afección de los testículos? O sea, ya te respondí uno. ¿Cuál es el agente causal? Si hay una, digamos, ¿no? Está la personita, es a nivel retroauricular, o sea, va a ser cachetoncito, ¿no? ¿Cuál crees que es? Parotiditis, correcto, ¿no? ¿Qué tipo de glicoproteínas? Acá era la hemaglutinina y la neuraminidasa, ¿no? Ahí te lo coloqué. Ahí te ayudo. Y neuraminidasa. ¿Y cómo se denomina la afección de los testículos? La famosa orquitis, ¿no? La enfermedad de la citis. A ver, una madre lleva a su hijo 9 meses a la clínica porque presenta un cuadro de fiebre y malestar intestinal que fue seguido de ¿qué? Depresión repentina de parálisis flácida y asimétrica de los miembros inferiores, sin pérdidas de sensibilidad. Y además la patogenia indica que a pesar de que la vía de transmisión fue, ¿de qué sospecharías? ¿Qué tipo de, de vía de transmisión crees que es? Es que te ayudo, ¿no? A ver, para que vayas sacando fecal oral. ¿Qué enfermedad viral aguda de la familia es responsable de este cuadro? ¿Cuál es la estructura anatómica específica del sistema nervioso central que es lesionada por el virus resultante de la parálisis? ¿Por cuál te irías? En este caso estamos hablando de la familia enterovirus. ¿Pero cuál sería? ¿Qué agente crees que es? Poliomielitis, correcto. ¿Y cuál es su estructura anatómica? Bueno, en este caso está afectándote la médula espinal, ¿no? Está afectando el este anterior y posterior, ¿ya? Entonces, ¿está todo bien hasta acá? ¿O tienes alguna duda respecto a esto, María Alejandra? Perfecto. Continuamos. Bueno, ya no nos queda mucho realmente. O sea, esta parte es bien tranquila, no es nada complicada.
Acá vamos a hablar de toda la familia del herpes y después ya pasaremos a hablar de la hepatitis, ¿ya? Estamos hablando del herpes de la familia alfa. Tenemos la familia alfa, beta y gamma. Dentro de los alfa, empezamos con el tipo 1 y tipo 2 que forman o conforman al herpes virus simple, ¿ya? ¿Y cómo es este herpes virus simple? Es de la familia herpes viridae, subfamilia alfa herpes viridae y forma parte del grupo simplex virus, ¿ya? Y dentro de qué y dentro de qué etnia va a pertenecer, acá ya lo tenemos, ¿no? O específico, el virus herpes tipo 1 y tipo 2, ¿no? ¿Cómo lo podemos visualizar? Por otra parte, el virus herpes tipo 2, perdón, tipo 1 y tipo 2 ya lo hablamos, ¿no? Ambos son del grupo simplex virus y es por ello que lo tenemos acá, ¿no? Virus herpes simple. Suelen coexistir ambos, ¿sí? ¿Y por dónde se pueden transmitir? Secreciones respiratorias, relaciones sexuales o también por el parto. La clínica ya te hablé. En los niños es más que todo propenso el primerito, el oro labial, ¿ya? ¿Y cómo se llama eso? Es la famosa gingivoestomatitis herpética. Y cuando se reactiva, por ejemplo, el caso que te conté, ¿no? Un conocido que tengo en Estados Unidos y me dijo que le han salido esos granitos, esas vesículas en la comisura labial, ¿no? Es el famoso herpes oro labial, el beso de la araña, ¿no? Vamos a tratar de acá dibujar una arañita. Acuérdate, ¿ya? Esto no parece una araña, pero bueno, ya esta es la idea, ¿no? ¿Por qué la araña? Porque ese es el término, ¿no? Que suelen decir en la familia, ¿no? Que te ha besado la araña. Es muy típico, ¿no? En cambio, por otra parte, el alfa herpes tipo 2 vemos que es génito urinario. Y la reactivación siempre se va a dar ahí mismo, ¿no? No es como en los niños, que más que todo está asociado al tipo 1, que es por una gingivoestomatitis herpética, la primera infección o la primera afección, y la reactivación es solo en la comisura labial o con esas vesículas, ¿no? En el tipo 2 es prácticamente lo mismo, ¿no? Tanto en la primera infección y la reactivación, ¿ya? Todo claro con la familia alfa del herpes. ¿Tienes alguna duda, María Alejandra? ¿Está todo bien? Y bueno, el diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones realmente esto es para que ya lo puedas complementar, ¿no? Esto no te lo van a tomar este ciclo, entonces prefiero no marearte con ello, ¿no? Pero lo que sí han preguntado, por ejemplo, para el ciclo pasado, o no pasado, dentro de los ciclos pasados es esto, ¿no? Gingivoestomatitis herpética, muy característico del herpes tipo 1. ¿Ya? ¿Tienes alguna duda de esta cámara, Alejandro, o está todo claro? Perfecto. Después, el alfa herpes tipo 3 de igual forma vemos que la familia y subfamilia iguales. ¿Qué cambia el grupo? Que acá forma parte del varicelovirus, ¿ya? Y específicamente es el herpes virus tipo 3, ¿ya? La transmisión, secreciones respiratorias o contacto, ¿cómo lo conocen, ¿no? En los niños, que sea la primera infección, la famosa varicela, ¿bien? Yo he tenido varicela, seguro que conoces a alguien que ha tenido varicela, y esto realmente es muy peligroso si se llega a reactivar, ¿no? ¿Por qué? Por el caso de inmunosupresión, por ejemplo, los pacientes con VIH, ¿no? Entonces, acuérdate de ello, ¿no? ¿Qué es lo más llamativo de esto? Que la distribución es cefalocaudal. ¿A qué se refiere ello? Que empieza en la cara y después va yéndose hacia las extremidades, ¿no? Además hay una vesícula umbilicada y estas manchitas se le conoce como cielo estrellado o también le dicen gota rocío, ¿ya? Y la reactivación, como te mencionaba, es el famoso herpes zóster. A ver, acá creo que tengo una imagen para que lo puedas entender mucho mejor. Dame un segundo. Ya tengo una imagen muy buena. Ya, sí se ve, ¿no? Voy a poner acá arriba. Perfecto. Ya, sí se puede ver, creo, ¿no? O hay alguna complicación ahí en María Alejandra. Ya, perfecto. Mira, acá puedes visualizar, por ejemplo, qué son los dermatomas. Prácticamente son
¿cómo decirlo? El camino por donde están pasando las terminaciones nerviosas, ¿no? Vemos que tenemos la, desde la vértebra cervical hasta la sacra, ¿no? En este caso, vemos que las torácicas son las más representativas para el herpes. En este caso, es de la famosa culebrilla, también uno dice latigazo, ¿no? Este es un famoso dermatoma, ¿no? El, Estas vesículas que se llegan a formar va a tener esa secuencia. Vemos que lo está siguiendo prácticamente, ¿no? Por ejemplo, si acá tratamos de verlo, podríamos decir que está entre T5 y T6, y entre T5 y T6, ¿no? Entonces, esto se habló el siglo pasado, esto les vino, entonces quiero que lo aprendan. Esto, ¿cómo lo pueden llamar? Lo llaman culebrilla, también lo pueden llamar latigazo, ¿no? Nombres bien raros, la verdad, ¿no? Pero este es el más representativo. Entonces, acá, bajo una experiencia que yo te cuento, una experiencia ajena, me comentó un colega que ya está en la residencia de oftalmología, me dice, ¿no? Que a él le refieren un paciente que aparentemente tenía una alergia, le habían dicho, ¿no? En otro consultorio, que tenía acá full vesículas, similares a estos, ¿no? Esto obviamente no es el paciente, se lo sacó de Google. Entonces, le refieren ello y le habían dicho, ¿qué cosa? Que simplemente se trataba de una alergia. ¿Y qué tratamiento le habían dado? Le habían administrado corticoides. ¿Cómo le planeas dar corticoides a un paciente con herpes zóster, no? Teniendo en consideración que este paciente, ¿cómo se encuentra? Se encuentra inmuno, inmuno suprimido. Entonces, ¿cómo planeas tú darle corticoides? Que eso le va a bajar las defensas. Entonces, esto, al igual que lo que vimos, ¿no? De las manchas de Koplik, esto es patognomónico, estos dermatomas, ¿ya? Entonces, ¿me dejo entender hasta acá? María Alejandra, ¿tienes alguna duda? Perfecto, esto es patognomónico, ¿ya? Esto de los corticoides, también del tratamiento, esto lo va a hacer más en fármacos, eso te lo pongo acá de igual forma para que lo complementes, ¿ya? Esto no es tan necesario que te lo aprendas ahora. Continuamos, pasamos a la familia beta, vemos que acá tenemos del 5 al 7, empezamos con el beta tipo 5, o el famoso citomegalovirus, ¿ya? Acuérdate de ese nombre. ¿Cómo se transmite? Congénito, relaciones sexuales, saliva, trasplantes o transfusiones. En inmunocompetentes son los que tienen las defensas altas. Inmunosuprimidos son los que las tienen bajas. En los inmunocompetentes, ¿cómo se dice? No, perdón. Cualquier duda me escribes, normal. Me levantas la mano, como gustes, María Alejandra. En los inmunocompetentes, que son los que tienen las defensas altas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que esta infección suele ser latente. ¿A qué se refiere ello? Que tú tienes el virus, pero es muy difícil que hagas la infección, o sea, que hagas la enfermedad, que la desarrolles, ¿ya? Igual que la tuberculosis, ¿ya? Porque es muy distinto estar infectado, o sea, que te dan tu PPD, que te dan tu PPD, que te hacen una inyección intradérmica y te generan, ¿no? Una pápula, y si hay una reacción como tal, es porque tienes, ¿no? Es porque has estado en contacto. Pero es muy distinto a que estés expuesto a que desarrolles de por sí la tuberculosis, ¿no? Algo similar. Porque muchas veces el micobacterium tuberculoso suele contenerse por los famosos granulomas. Entonces, en los inmunocompetentes, tenemos acá que los asintomáticos hay una latencia por medio. En cambio, los sintomáticos, tenemos el famoso síndrome de mononucleosis infecciosa, ¿ya? Pero esto lo diferencia del virus Epstein-Barr, porque ahí también lo tenemos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá no hay, eh, perdón, se me fue el FA. En, bueno, vamos a llamarlo por el momento FA no exudativo, ¿ya? Es lo que lo llega a diferenciar del virus Epstein-Barr, ¿ya? De igual forma, esos son datos adicionales que te estoy brindando. También puede darse la clínica a nivel congénito parenteral, o perdón, perinatal, donde vemos que se puede tener por inclusiones citomegálicas, cuando es congénito, y cuando es perinatal propiamente, puede ser asintomático o sintomático, teniendo faringitis, bronquitis, CROP o neumonía, ¿ya? En los inmunosuprimidos, ¿qué es lo que vamos a visualizar? De igual forma, la itis, ¿no? ¿Similar a qué? ¿Te acuerdas a qué era? A famoso parotiditis, ¿no? De las paperas, ¿ya? Similar. Acá tenemos retinitis, colitis, esofagitis, neumonía intersticial, que es una excepción, adrenalitis, úlcera digestiva, encefalitis y hepatitis. Y acá lo más importante que me interesa que te aprendas, porque lo han preguntado un montón de veces, es a nivel histológico. ¿Qué vas a visualizar? Los famosos ojos de búho. ¿Ya? Mira.
ojos de búho. Acá lo tienes, igualito, no un búho, ¿ya? Y en el herpes beta tipo 6 y tipo 7, vamos a visualizar que, bueno, subclínica es un exantema súbito, diagnóstico es el ser clínico y tratamiento sintomático, ¿no? Acá el más importante es el tipo 5, ¿ya? ¿Todo claro, María Alejandra? ¿Tienes alguna duda? Perfecto. Ya, pasamos, entonces. Acá el alfa, eh, perdón, claro, acá ya tenemos la tablita de lo que hemos venido hablando, de la familia alfa y beta. Acá lo más representativo, el herpes tipo simple, estos son simple, ¿por qué? Porque eran del grupo simplex, ¿no? Lo habíamos visualizado. El uno era oro labial y el tipo 2 era genito urinario, ¿no? Lo más representativo, también ya hemos visto. Las características clínicas, la infección primaria y recurrente puede ser asintomática y las recurrencias son comunes y pueden desencadenarse por estrés o por inmunosupresión, en pocas palabras, ¿no? La enfermedad mucocutánea sintomática se caracteriza por picazón, seguido de aparición de pequeñas vesículas, que al romperse forman úlceras dolorosas, volviendo el área más propensa que a infecciones, ¿no? Es igual que con las quemaduras. Yo te comenté en algún momento, si te llegas a quemar una quemadura de primer grado, simplemente te sale una ampolla, ¿no? En el pie. Digamos, juegas vóley, te sale una ampolla ahí en el dedo gordo del pie. No tienes por qué reventarlo, solito va a desaparecer. Ese líquido se va a reabsorber y en el peor de los casos esa piel se va a resecar y bueno, ya si quieres lo quitas, ¿no? Pero es porque ya se ha regenerado, ¿no? Por eso también es osteopato, ya se ha regenerado como tal la piel, la epidermis, que es la capa afectada en ese caso, ¿no? Es normal, pero no tienes por qué reventarlo. Ese líquido más bien está hidratando esa parte y está protegiendo. ¿De qué lo está protegiendo? Recuerda que la piel como tal es una barrera. Entonces, te está protegiendo de los diversos agentes, ¿ya? La enfermedad sistémica puede afectar pulmones, hígado, el cerebro y otros órganos y suele darse en monocooperativos y también en los neonatales o recién nacidos, ¿no? La morfología, tenemos las que ser células infectadas por el virus herpes simple, que contienen inclusiones intranucleares de un color entre rosa y violáceo, que es Cowdery de tipo A o vidrio esmerilado, y también las células infectadas presentan las tres M, ¿no? Que es multinucleación, moldeamiento nuclear y marginación de la cromatina. Y la ulceración o la inflamación aguda puede oscurecer el diagnóstico, ¿no? De igual forma, la manipulación excesiva de la infección puede dificultar el correcto diagnóstico. El virus, el herpes de la varicela zoster, ya te hablé, en, todo esto empieza como en los niños, ¿no? La famosa varicela, la primera infección. En los adultos se reactiva y se caracteriza por los famosos dermatomas, ¿no? ¿Cómo se va a representar? ¿Por qué? Perdón, ¿cómo se va a transmitir? Por vía respiratoria, sobre todo, ¿ya? Porque a diferencia del virus herpes simple, esto cómo se transmite? Vía respiratoria. Porque el virus herpes simple te mencioné que puede ser por contacto también, ¿ya? La patogenia, el Robbins dice que al igual que el virus herpes simple, este es capaz de evadir la respuesta del huésped, ¿no? La respuesta inmunológica. Y en la epidemiología, la varicela ocurre generalmente en niños menores de 10 años y el herpes zóster en mayores de 60 años, ¿no? Que suelen ser los inmunosuprimidos por la polifarmacia, por ejemplo. Las infecciones congénitas son raras y usualmente se da en los menores de 20 semanas de gestación. Las características clínicas, el Robbins, el exantema de la varicela aparece unas 2 semanas después de la infección respiratoria y además te menciona que el doctor en clase te menciona que las manifestaciones aparecen de manera centrífuga. Es decir, empiezan desde el torso y se expanden, ¿no? La cabeza y extremidades, ¿no? Similar a lo que hemos visto. Y acuérdate de ello, ¿ya? Porque el doctor te dice que es inicio cefalocaudal, o sea, empieza en la cara y después centrípeta. Pero bueno, en este caso, mejor te recomendaría que te aprendas lo del doctor, porque al final es él el que te va a evaluar en esta parte, ¿sí? ¿Está quedando claro o tienes alguna duda quizá, María Alejandra? Algo que no comprendas. Te digo, forma es algo que ya hemos visto, ¿no? Las lesiones producidas por la varicela progresan rápidamente a vesículas intraepiteliales, las cuales en el transcurso de los días estallan y forman costras, ¿no? Para su posterior curación por generación y formación de cicatrices, ¿no? Y las vesículas que se rompen de forma traumática pueden infectarse con bacterias, lo que puede originar destrucción de la capa basal del epidermis y lo consiguiente formación de tejido cicatricial y bueno, además las infecciones, ¿no? La infección congénita por virus de la varicela tiene una alta tasa de mortalidad y es caracterizado por bajo peso al nacer, erupción dermatomática, microcefalia, signos neurológicos, defectos en los ojos y las extremidades o convulsiones, y el herpes zóster suele presentarse por una reacción
reactivación ante disminución del sistema inmune, ¿no? Presentando consigo un pródromo de dolor, más parestesia, más entumecimiento, más prurito de 48 a 72 horas antes de la erupción cutánea. Por último, la morfología, acá tenemos las vesículas, ¿no? Que te mencionaba, que son las gotas en rocío o pétalo de rosa, perdón, gotas en rocío en una pétalo de rosa, y las inclusiones virales son similares a las observadas en el virus herpes simple, con inclusiones a las tipo Cowdry o vidrio esmerilado, y las 3M, ¿no? Que era multinucleación, moldeamiento nuclear y marginación de la cromatina. Y puede verse vasculitis leucocitoclástica con degeneración, fibrinoide de pequeños vasos en la dermis, inflamación aguda y acumulación de desechos nucleares, ¿no? Y no se suele ver, que no se suele ver en infecciones por virus herpes simple. Finalizando, se observan ampollas con cantólisis intraepidérmica, se genera una ruptura, las cuales pican tanto que infectan la zona. Y en el fondo inflamatorio mixto predomina el polimorfo nuclear debido al rasgado e infección. Dentro de la familia beta tenemos al citomegalovirus y tablético forma es una transmisión transplacentaria, saliva neonatal, eh, a través de la saliva, fecal oral, génito y diatrógeno, ¿no? Al igual que el resto de virus, tiene mecanismos de evasión. Lo más resaltante acá, lo que me gustaría que te acuerdes, es que la infección primaria puede ser asintomática o causar un síndrome imitando a la mononucleosis infecciosa del virus Epstein-Barr, pero que a diferencia va a tener una malformación congénita, ¿no? Que puede ser sordera, ceguera, microcefalia o discapacidad intelectual. Y que por último, por ser un tema tan delicado, forma parte o es requerido hacer el famoso TORCH, ¿no? El TORCH, que ya habíamos hablado también. Herpes, citomegalovirus, rubiola, toxoplasmosis, ¿no? ¿No? Y estos otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos al VIH, tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Células infectadas por citomegalovirus presentan aumento de tamaño de la propia célula como su núcleo, que normalmente corresponde a una inclusión voluminosa rodeada por un halo claro, que es el famoso ojo de búho, ¿ya? ¿Se queda claro hasta acá? No sé si tienes alguna duda sobre todo esto, todo lo que hemos hablado, algo que no he comprendido, perfecto. Muchas gracias. Ya nos falta poco. Pasamos a la familia gamma. En este caso estamos hablando del virus herpes tipo 4. Su grupo en este caso es el linfocriptovirus. También se conoce como el virus Epstein-Barr. Yo lo llamo la enfermedad del besucón, porque la transmisión suele ser principalmente por saliva, ¿ya? También puede ser por transfusiones sanguíneas. ¿Y a qué se asocia? Al linfoma de Burkitt, al carcinoma nasofaringeo, a un cáncer gástrico, a un tumor linfoproliferativo y al lupus eritematoso sistémico. ¿Cómo es la clínica en inmunocompetentes? Los niños pueden ser asintomáticos o subclínicos, los adolescentes suelen tener una famosa mononucleosis infecciosa, ¿no? Y el adulto puede ser un asintomático seropositivo. En los inmunosuprimidos o deprimidos, sí, lo más importante es la leucoplasia oral vellosa. Pregunta de examen, ¿ya? ¿Y cuál es su triada? ¿Por qué se suele caracterizar? Por fiebre, faringitis, exudativa y adenopatía, ¿ya? El último, dentro de la familia de los virus herpes, es el tipo 8, que forma parte del grupo radinovirus y se conoce también como el virus relacionado al sarcoma de Kaposi, que suele tener una infección coexistente con el VIH-Sida, ¿ya? ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Es un trastorno angioproliferativo, puede ser clásico, endémico o iatrogénico. Esto lo vamos a ver más adelante. Y su afección puede ser cutánea o visceral, ¿ya? Y acá hay una manifestación muy típica que es la famosa enfermedad de Castleman, ¿ya? Entonces, por eso te estoy colocando en un castillo, ¿ya? La transmisión suele ser por hombres bisexuales que predisponen a neoplasia maligna en VIH principalmente, o también los HSH, ¿no? Simplemente los homosexuales. ¿Qué significa HSH? Hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿ya? El virus Epstein-Barr, ya hablamos, la enfermedad del beso, ya conocemos su triada, se asocia con tumores malignos como el linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo, la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Además, otros trastornos como la enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X, ataxia telangiectásica y leucoplasia vellosa oral, ¿no? La morfología de la sangre periférica, puede haber una linfocitosis abundante en el 60% de los casos,
¿no? En el que el 60% son linfocitos, de los cuales entre un 5 y 80% de dichos linfocitos son atípicos, ¿no? Se recomiendan cuadros serológicos. Y de los ganglios linfáticos tenemos el vaso, hígado incrementan su tamaño, ¿no? El virus herpes tipo 8, que es el relacionado al sarcoma de Kaposi, que te dije, se asocia a varias enfermedades, como la enfermedad de Castleman multicéntrica y linfoma de fusión primaria. Acá tenemos al sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia de tipo vascular que afecta a la piel, mucosas u órganos viscerales, y su transmisión es por vía oral, pero no es la única, ¿no? Vemos que también es por relaciones sexuales y se asocia mucho al SIDA, ¿ya? Tiene muchos tipos realmente. Vimos que bueno, vimos anteriormente que era clásico, endémico, heterogénico y asociado al SIDA, pero acá hay muchos más, ¿no? Clásico, mediterráneo, africano, trasplante y asociado al VIH. Y la enfermedad de Castleman multicéntrica se presenta con linfadenopatía que involucra múltiples cadenas linfáticas y síntomas constitucionales que incluyen fiebre, ¿no? El linfoma de derrame primario, o PEL, es un linfoma de célula B no Hodgkin que se caracteriza por derrames neoplásicos en uno o más de los siguientes espacios, que puede ser pleural, pericárdico o peritoneal. Y dentro de la morfología podemos tener lesiones cutáneas de Kaposi que son de color morado azulado, ¿no? Esto se debe a qué? A la congestión vascular. Y también se pueden tener lesiones planas o elevadas con frecuencia en las extremidades. Dentro de la parte microscópica, vemos que el sarcoma de Kaposi es un tumor altamente vascular compuesto de una proliferación de células fusiformes con espacio vascular en forma de hendidura, ¿ya? Importante acordarte de esto. Y la enfermedad de Castleman multicéntrica se caracteriza por la expansión de espacios interfoliculares con células plasmáticas y la acumulación de grandes plasmablastos en las zonas del manto de los ganglios linfáticos. Por último, los linfocitos neoplásicos. ¿De qué? Del linfoma de rame primario se tiñen positivamente para el virus herpes tipo 8 y carecen de marcadores de superficie de células B clásicos a pesar de un genotipo de células B, ¿no? Entonces, hasta acá no sé si tienes alguna duda realmente, María Alejandra. No sé si, ok, está todo bien entonces. Perfecto, hemos hablado prácticamente de todos los virus, solo nos falta hepatitis y estaríamos finalizando. Normalmente este tema no es tan difícil, como te das cuenta, es más que todo poder estudiarlo de forma tranquila y con tiempo. Y acá están todos los tipos de herpes virus, que a mí me interesa mucho que te sepas, tanto el número como el nombre, ¿ya? Importantísimo, porque el doctor te puede preguntar por cualquiera de esos dos. Y ya para rematar, la familia y su grupo, ¿bien? Por ejemplo, el virus asociado a la leucoplasia villosa oral, ya lo hablamos. ¿En quiénes se daba así? En inmunosuprimidos, ¿no? Fácil, fácil. Este es el virus relacionado al sarcoma de Kaposi, ¿ya? Y acá puede ser representativo, por ejemplo, de la enfermedad de Castleman multicéntrica. Acá tenemos el simple, que puede ser oro, vamos a ponerlo oro, o también génito urinario, ¿no? El tipo 5 que te había mencionado que era, retrocedemos que es un alfa, es el famoso citomegalovirus. ¿Qué te podrían preguntar de acá? Los famosos ojos de búho, ¿no? Acá de igual forma simple, este sí es el génito urinario, ¿no? Y que quede el 4. ¿Comprendido? ¿O tienes alguna duda? Para Alejandra, perfecto. Varón de 45 años con antecedente de inmunosupresión, presenta dolor intenso, lesiones vesiculares, mira, lesiones vesiculares agrupadas sobre una base eritematosa distribuido en forma de qué? En forma lineal, siguiendo el trayecto de un dermatoma torácico. ¿Cuál es el virus más asociado? Este es el virus herpes, ¿no? Una reactivación de la varicela zoster. Los demás no tienen nada que ver. Este es simple. No todos son simples. Nada que ver. ¿Qué te había dicho el 4 en este caso? Que era el de Epstein-Barr. Y el de acá es el citomegalovirus, ¿no? Pasamos a la hepatitis A, B y C, que es ya lo último, y estaremos finalizando junto a la resolución de preguntas, y ya eso sería todo, ¿no? Acá realmente llegamos hasta la hepatitis D, pero acá para fines académicos basta con que te sepas esto. La hepatitis D no es tan típico de ver, realmente es muy difícil de verlo, se da en ciertos cuadros, y suele coexistir, ¿no? Por ejemplo, con el VIH, ¿ya? El, de todos los tipos de hepatitis, la menos lesiva es la hepatitis A. ¿Por qué? Su vía de infección es vía fecal oral. ¿Y a qué familia pertenece? Que es muy importante, a mí me interesa mucho que lo sepas, picornavirus, ¿ya? O picornaviridae.
Es de las más comunes, es de la causa más común de hepatitis viral en Estados Unidos. Y muchas infecciones son subclínicas, especialmente en niños, ¿no? Puede presentar hiporexia, cansancio, pero puede llegar hasta síntomas más avanzados como una fiebre, ictericia o colestasis. Patologías usualmente no requiere biopsia, el manejo es clínico. Por ejemplo, el paciente puede ser ictérico, de piel y mucosas, heces claras, orinas oscuras y dolor del hipocondrio derecho, ¿no? Y en los casos que se ha realizado biopsia, se ha visto qué cosa: inflamación de los lóbulos, interrupción y desorden de los cordones hepáticos, colestasis e incluso un infiltrado. Por parte de la hepatitis B, como vemos, es de la familia Hepatnaviridae, importante. Entonces, hasta acá, saber que el A, Picornaviridae, el B, Hepatnaviridae, pero para el B sí hay forma de prevenirlo, hay vacuna de prevención, ¿ya? Por eso también en las sedes hospitalarias a ti te van a pedir, ¿no? Tu cartilla de vacunación, ¿ya? La epidemiología, hay diversas zonas endémicas, sobre todo en la selva, como acá en Perú, en Martín y Loreto, San Martín y Loreto, ¿no? Y la clínica, acá lo que te mencionaba, no todos progresan al hepatocarcinoma, ¿no? No todos lo hacen, solo el 1%. Mira, solo un 5%, generalmente adultos, pues en niños y bebés la proporción es en niños y bebés es mayor. ¿Por qué? Porque son inmunosuprimidos, no tienen todas sus defensas desarrolladas, ¿no? Pero mira, el cuadro fulminante, del 5% de pacientes que desarrollan el cuadro fulminante, el 1% de ellos van a irse al cáncer, ¿ya? O sea, no es tan probable. Los niños y bebés que pueden presentar ictericia, cabello quebradizo, pueden ser muy adelgazados, pueden presentar hepatomegalia, e incluso llegar a una cirrosis, ¿no? Y requerir trasplante. La biopsia se realiza para clasificar la enfermedad en los pacientes que hacen la enfermedad, ¿no? La hepatitis B, ¿qué exhibe? Exhibe un infiltrado mononuclear, necrosis parcheada, abundantes cuerpos apoptóticos, colapso de los cordones hepáticos, muy importante, y regeneración hepatocitaria. Y ya hablamos también de la regeneración hepática, ¿no? ¿Cómo era, no? Por los hepatocitos remanentes. Y también los que, bueno, ya por medio del conducto de Hering, ¿no? La hepatitis B crónica presenta inflamación portal, hepatitis interfase, hepatitis lobular y fibrosis, ¿no? Paso previo a la cirrosis. Los hepatocitos en vidrio esmerilado presentan abundantes antígenos de superficie de hepatitis B y replicación viral. Y hay una presencia de inclusiones intranucleares finamente granulares de color rosa pálido, que es una acumulación nuclear de antígenos de la hepatitis B, y con una coloración tricrómica de Mason podemos ver la fibrosis previa a la cirrosis, ¿no? El hepatitis C sí es el más fulminante, forma parte del flavivirus, hay 6 genotipos virales, y esa es la principal causa de hepatocarcinoma, ¿ya? Las infecciones agudas suelen ser subclínicas, los síntomas crónicos son constitucionales, hablar en el hipocondrio derecho, y la mayoría de complicaciones ocurren después de la progresión de cirrosis, ¿no? El virus de la hepatitis C produce con mayor frecuencia cirrosis y aumenta el riesgo para carcinoma hepatocelular, ¿no? ¿Qué vemos en la parte patológica? Expansión de los tractos para porta, hay agregados linfoides, cetosis de predominio macrovesicular, hay diversos grados de fibrosis, hepatitis de interfase entre espacio periportal y parénquima, y también hay un desorden arquitectural, ¿ya? Eso. Y bueno, no sé si tienes alguna duda hasta acá, María Alejandro, o estaría todo claro. Perfecto. Bueno, esta es la bibliografía y vamos a pasar a la resolución de preguntas. Acá, por ejemplo, el virus de la ébola, bueno, algunas preguntas que para mí creo que sí te podrían hacer. Mira, buscamos, ¿no? Virus de la ébola, ébola. Acá lo tenemos. Es un filoviridae, ¿no? Y es ARN virus. ¿Ya? Fácil. Fue un joven de 22 años, realiza un viaje a un área con sentimiento eficiente. 2 semanas después comienza con síntomas súbitos como fiebre, náuseas, anorexia y ictericia junto con orinas oscuras y heces claras. La serología confirma una hepatitis viral. El paciente no presenta riesgo conocido para la cronicidad, drogas, transfusiones. Entonces no puede ser ni B ni C. ¿Cuál será? El tipo A. ¿Y cuál te había dicho que era la familia? Picorna viridiae. ¿Se entendió? ¿O tienes alguna duda hasta acá, María Alejandra, con esta pregunta? Porque si te está hablando que es saneamiento deficiente, más probable es que la infección haya sido fecal oral. Perfecto, perfecto, me alegra. Bacteria asociada a la enfermedad de Castleman multicéntrica. ¿Cuál crees que es? ¿Será el uno? No creo que sea, ¿no? ¿Por cuál te irías? Correcto, es el 8. Manifestación relacionada a la parotiditis. ¿Por cuál te vas? Bueno, perfecto. Y por último, varón de 60 años presenta linfadenopatía generalizada y pérdida de peso significativo. La biopsia de un ganglio linfático
La región cervical revela la presencia de células gigantes multinucleadas, no, células grandes con núcleos vesiculosos y prominentes nucleolos, característicos del linfoma de células grandes tipo B, ¿no? ¿Qué virus está asociado con este tipo de linfoma en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? ¿Por cuál te irías acá? Virus Epstein-Barr, correcto. Y listo. Eso sería todo. No sé si tienes alguna duda hasta acá. Perfecto. Listo, Alejandro. Ahorita te paso el post-test. Y bueno, ya la siguiente clase ya sería la última. Realmente me alegra mucho que sea tan constante de todo el grupo. Porque o sea, avanzar pato en lo que viene a ser verano sí suele ser un poquito engorroso, ¿no? Sobre todo por el tiempo. Porque ha sido un curso express, básicamente lo hemos hecho en la mitad de tiempo. Ahorita te paso el post-test un ratito. Listo. Ahí está. Listo, María Alejandro. Esperamos unos 2 minutos o un minuto, porque ya hemos resuelto las preguntas, entonces esperamos un minuto y ya estamos finalizando la reunión. ¿Será que está cerrado? A ver, un minutito. Ya lo abrí. Ya está. Listo, María Alejandra. Yo voy a ir finalizando la reunión, ¿sí? Listo, justo acabaste. Perfecto. Un momentito. Y a veces me olvido la respuesta. Ya está. Listo, María Alejandra, no te preocupes. Yo voy a cortar la grabación. Cualquier duda me la haces saber y ya la